Bien, vamos a empezar por lo más básico, ¿ya? Son magnitudes físicas. ¿Y qué son estas cosas? Es lo que ustedes han de preguntar, es lo siguiente. Bien, nosotros, como ya les dije en la clase anterior, utilizamos ciertas magnitudes para poder medir cosas, ¿verdad? Les decía que el tiempo lo podíamos medir en segundos, lo podíamos medir en minutos, en horas, en días, en años, bueno. Y les dije que investigaran algo sobre el sistema internacional que pasó. Sobre el sistema internacional de medida, ¿verdad? Se llama SEI, me dicen también. SI. ¿Ya? Vamos a copiar. Sistema internacional. ¿Ya? SI. Tenemos algunas cosas, kilogramos, tenemos metros, segundos, ¿ya? Tenemos este de aquí, que sería amperios, tenemos Kelvin, tenemos moles, ¿ya? Este es el sistema internacional de medida. Bien, vamos a empezar por lo básico, ¿ya? Voy a sacarme esto de aquí. A ver. Ahora sí. Nuestro problema más grave el día de hoy es transformar unidades de medida de una a otra. Eso es lo que vamos a aprender a hacer el día de hoy. ¿Sí? Voy a empezar por lo más básico, ¿ya? Presten mucha atención. Vamos a suponer que yo tengo 2 kilómetros. Vámonos una cifra más chévere. 2,5 kilómetros. Siempre voy a querer o voy a necesitar transformar a metros, ¿verdad? Normalmente yo utilizaría una escalera. Ya eso les enseñé en séptimo grado, los que estuvieron conmigo en séptimo año. Pero hoy vamos a hacerlo diferente. Ya normalmente siempre va a venir en kilómetros y yo voy a tener que transformar a metros. Yo voy a hacer esta operación. Esto se llama factor de conversión y se utiliza para... ¿Le parece graciosa la clase que la haya? ¿Sí? ¿No? Bájeme un poco la cámara, por favor. Sí, que sería su rostro completo. Muchas gracias. Les decía, este factor de conversión lo vamos a utilizar no solo en este tipo de unidades, sino en otras unidades de medida. ¿Sí? Entonces vamos a empezar por la de aquí. 2,5. Perdón. Mi celular me dice que quiere actualizarse. Ya, 2,5 kilómetros. Yo voy a poner el símbolo por y voy a hacerme la siguiente pregunta. ¿Cuántos metros tiene un kilómetro? ¿Cuántos metros tiene un kilómetro? Facilito, ¿no? ¿Quién me responde? 1000 metros. ¿Cuántos metros tiene un kilómetro? ¿Cuántos? 1000 metros. 1000. Siempre voy a tratar de que el kilómetro me quede uno arriba y uno abajo. Ya van a ver cómo. Entonces yo voy a decir 1000 metros tiene, y ahí voy a poner abajo
1 kilómetro. ¿Me explico? Siempre tratando de que el kilómetro quede arriba, el de la unidad original, y el kilómetro quede abajo, así. ¿Ya? Para yo poder hacer esto, para yo poder simplificarlo. Luego solo multiplico y tendría como resultado 2.500 metros. ¿Verdad? Nada del otro mundo. Súper fácil. Esto es cuando hablamos de distancia, de longitud. Cuando deseo calcular desde el punto A hasta el punto B. Se me ocurre. Yo tengo aquí el punto A. Siempre vamos a trabajar con esto, con cosas así. Yo tengo el punto A. Y quiero calcular la distancia hasta el punto B. Esta línea roja es distancia o longitud. ¿Ya? ¿Está claro? Esta línea roja es distancia o longitud. La distancia entre el punto A y el punto B. Siempre vamos a estar utilizando esa estructura mental, ¿ya? Bien. Esto es para transformar distancia. Vamos a irnos con el tiempo. Sin investigar, vamos a transformar 3,4 horas. Las vamos a transformar a 3,4 horas. Las voy a transformar a ¿cuál era la unidad del tiempo? Era el segundo, ¿verdad? Así vamos a poner segundos. CEG. Entonces yo voy a mi factor de conversión y digo, a ver, 3,4 horas por... Y aquí aplico la fórmula. ¿Qué nos dice la fórmula? ¿Cuántos segundos tiene una hora? Esto es algo que tienen que aprendérselo en física de aquí en adelante. ¿Cuántos segundos tiene una hora? No. Vamos por partes, ¿ya? ¿Cuántos segundos tiene un minuto? 60. 60. ¿Cuántos minutos tiene una hora? 60. 60. Si yo tengo 60 segundos en un minuto y tengo 60 minutos, debería multiplicar 60 por 60, ¿verdad? ¿Sí? Eso nos da un total de 3.600 segundos. Entonces, aquí yo voy a poner 3.600 segundos representan a una hora. Siempre tratando de dejar esta unidad con esto para poder eliminarlas. Y eso nos va a dar igual. Por favor, multiplicamos 3,4 por 3.600. ¿Nos da cuánto? Alexander ya no, otra persona. ¿Cuánto? Multiplicamos 3,4 por 3.600. ¿Nadie? Les pongo 0 a toditos entonces. 12.240. 12.240, muy bien. 12.240 segundos. ¿Estamos? Entonces, recuerden que la distancia, que es esta, se mide en metros. El tiempo se mide en segundos. Es lo que estamos haciendo aquí, la conversión. Vamos a seguir con otra, ¿ya? Las que vamos a utilizar por ahora, vamos a transformarlas, ¿ya? Vamos a utilizar
Vamos a suponer que yo tengo un vehículo que se está dirigiendo o que se está moviendo a 20 kilómetros sobre horas. Ojo, por favor, eviten decir de aquí en adelante kilómetros por horas, porque no es así, es kilómetros sobre horas. ¿Ya? Es cuántos kilómetros se mueven dentro de una hora. ¿Ya? No es kilómetros por hora, porque en realidad se está dividiendo, es kilómetros sobre horas. Entonces, estos kilómetros sobre horas, yo deseo transformarlos a metros sobre segundos, que es la unidad de medida de la velocidad. ¿Estamos? Entonces, yo voy a obtener aquí lo siguiente, voy a poner 20 kilómetros sobre, así, horas, y voy a multiplicar. Vamos a hacer dos cosas, vamos a utilizar la primera y la segunda. ¿Cuántos kilómetros, cuántos metros tiene un kilómetro? ¿Me recuerdan? ¿Cuántos metros tiene un kilómetro? 1000 metros. 1000 metros. Entonces voy a poner aquí 1000 metros. Tiene un kilómetro. Y voy a poner otra más. Porque aquí no solo tengo kilómetros, tengo horas. ¿Cuántas horas? ¿Cuántos segundos tiene una hora? 3600. 3600. Pero aquí es diferente, voy a poner una hora es 3600. Usted me va a decir, profe, ¿por qué puso así? Muy sencillo. Recuerden que les dije que las unidades deben quedar una arriba y una abajo para poderlas eliminar. Entonces elimino kilómetros con kilómetros, perdón, aquí me olvidé de poner M, que es metros, horas con horas, y me queda metros sobre segundos. Entonces multiplicamos 20 por 1000, ¿cuánto es? 20.000, ¿verdad? Voy a hacerlo acá. 20 por 1000 es 20.000. Sobre 3600. Esto es metros y esto es segundos, ¿no? Podemos eliminar así. Y luego dividan 200 para 36. ¿Cuánto nos da? 5.55. 5.56, redondeamos, metros sobre segundos. ¿Qué significa esto, chicos? Significa que ustedes entienden más el concepto de 20 kilómetros sobre horas, ¿verdad? De que un vehículo va a 20 kilómetros sobre horas, o sea que recorre en una hora 20 kilómetros, ¿verdad? Pero eso es cuando tenemos un carro. Si vamos nosotros más a una medida, a una unidad de medida que podemos entender más, yo entiendo más que un vehículo que va a 20 kilómetros por hora en realidad se mueve 5,56 metros cada segundo. ¿Está claro? Se mueve 5,56 o 5 metros y medios cada segundo. ¿Estamos? Es una velocidad normal, pequeña. Hay cosas, hay objetos que se mueven a velocidades espectacularmente inmensas. Les pongo un ejemplo. ¿Alguien sabe cuál es la velocidad de la luz? La velocidad de la luz son 300.000. Yo diría, profe, 300.000 metros sobre segundo. No. Son 300.000 kilómetros cada segundo. Imagínense la distancia que recorre la luz en un solo segundo. Y aún cuando esta distancia que recorre la luz en un solo segundo es extremadamente grande, vamos a imaginar que nosotros tenemos un interruptor y que nosotros apagamos el sol en este momento. Lo apagamos. Se apagó el sol. ¿Ustedes creen que la luz en nuestro planeta se apagaría? ¿Qué creen? Si yo, ojo, estamos imaginándonos, ¿no? Yo apago en este momento el sol, hago que se quede oscuro, lo apago, como un interruptor en la luz de nuestra casa.
¿Qué pasaría? ¿Nos quedaríamos sin luz en este momento aquí en la Tierra? ¿Qué piensan ustedes? Digan, pues, hablen. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa que haya? ¿No? ¿Qué piensa Renato? Que sí, ¿no? ¿Ya? Ya. La verdad, imagínense, no. La verdad, no. ¿Saben por qué? Porque la distancia entre la Tierra y el Sol, ya esa, cuando ya se mide mucho, mucho en el espacio, ya lo analizamos como años luz o tiempo en luz. El tiempo que le toma a la luz llegar desde el Sol hasta la Tierra es de 18 minutos. ¿Sabían eso? Entonces, si nosotros apagáramos el Sol, nos enteraríamos de que el Sol desapareció, dejó de existir 18 minutos después de que pase eso. ¿Ya? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto, chicos? A que la unidad de medida de la velocidad puede cambiar. Podríamos estar trabajando con kilómetros sobre horas o por horas, metros sobre segundos, o tal vez en algún momento trabajar con esas velocidades. 300.000 kilómetros sobre segundo. No se olviden, la velocidad de la luz, eso lo vamos a utilizar mucho, es 300.000 kilómetros sobre segundo. Hay una velocidad que también se utiliza. Han escuchado la velocidad del sonido, ¿verdad? ¿La han escuchado? ¿Sí? ¿Han escuchado de los aviones supersónicos? ¿Han escuchado, verdad? Estos aviones, que son jets de combate, ellos logran superar la velocidad del sonido. La velocidad del sonido en nuestra ciudad, se podría decir, porque varía en función de la temperatura, es de 332, más o menos, metros sobre segundo. O sea que recorre 332 metros cada segundo. ¿Sí? Ojo, la velocidad del sonido es muy pequeñita en relación a la velocidad de la luz. Si quieren entender un poco esto, hoy van a hacer algo en sus casas. Siempre vamos a estar haciendo cosas locas y raras, así que no se vayan a asustar, ¿ya? Hoy usted en la noche va a ingresar a su cuarto, pero cuando usted ingresa a su cuarto, prende la luz, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya. Cuando prenda la luz, piensen, ¿qué tiempo le tomó a la luz alumbrar o iluminar todo su cuarto? ¿Ya? Piensen en eso. Y si quieren, prendan y apaguen algunas veces y miren. Y cuando usted la apaga, ¿qué tiempo le tomó a la luz desaparecer de su cuarto? Y ahí se van a dar cuenta lo rápida que es la velocidad o lo rápido que es la luz. ¿Sí? Bien, vamos a continuar, ¿ya? Entonces, estos tres amigos que tenemos, distancia, tiempo y velocidad, es lo que nos va a acompañar en estas primeras clases de física. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar ahora con algo que se llama movimiento. Entonces, no se olviden. ¿En qué mido yo la distancia? Distancia, así la vamos a llamar. Distancia de en metros, ¿verdad? ¿En qué mido yo el tiempo? Tiempo, T. ¿En qué mido? En segundos. ¿En qué mido yo la velocidad? V. En metros sobre segundos. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Usando el factor de conversión que les acabo de enseñar, les voy a dejar un ejercicio de cada uno de este tema. Luego vamos a pasar a otra cosa y les voy a dejar otros más. Por favor, utilicen este factor de conversión. Es mucho más fácil. Porque no solo, si se dan cuenta,
lo utilicé para 3 magnitudes, ¿verdad? Para distancia, para tiempo y para velocidad. Pero también se utiliza para masa. Les pregunto algo. Cuando ustedes van a comprar a la tienda, arroz, ¿cuál es la unidad de medida con la que le venden el arroz? A ver. O azúcar, o sea, sal, ¿ves? No sé. ¿Cuál es la unidad de medida con la que le venden el arroz? Libras. Kilogramo. Libras. Ya parece que Alexander no va a la tienda. En las tiendas no venden por kilogramo. Eso me pasa en el supermercado. Estoy jugando, Alexander. Pero los invito a que vayan a comprar 1 kilogramo de arroz. No les van a vender. Ni siquiera saben qué es. ¿Ya? Pero era una broma, Alexander, ¿no? Tranquilo. Era una broma nada más. En la tienda nos venden libras. 2 libras. Deme 2 libras de arroz. A mí me mandaba mi mamá a comprar 2 libras de arroz. Ya, pero bien pesado, me decían a mí siempre. Pero cuando usted va al aquí, yo sé ir a comprar al Gran Aquí, ahí no venden libras, venden por kilos, ¿verdad? Por kilogramos. Pero si usted va a, les pongo un ejemplo, usted dice, hoy voy a comer un dulce. ¿Han comprado papitas estas que vienen fritas en el supermercado? ¿Se han comprado? Esas papas no vienen, su unidad de medida del peso, de la masa, no es ni kilogramos ni libras. ¿En qué viene la unidad de medida de esas papitas? ¿Alguien sabe? ¿No? En gramos. En gramos. En gramos, miren. En 3 cosas que hacen lo mismo, hemos medido en kilogramos, en libras o en gramos. Entonces, ese es el problema de la física. El primer problema que vamos a encontrarnos es que las cosas las medimos de maneras diferentes. Hay otras unidades, ¿verdad? Los quintales, ¿han escuchado, verdad? ¿Han escuchado? Va a comprar 1 quintal de arroz, dicen, ¿verdad? O otras personas dicen, voy a comprar una arroba de arroz. ¿Cuántas libras es una arroba? ¿Alguien sabe? ¿No? Son 25, es 1/4 del quintal. Pero hay otra unidad de medida más grande todavía, que se llama tonelada. ¿Han escuchado? ¿Sí o no? Entonces, todas estas cosas hacen lo mismo, miden la masa. ¿Y qué voy a utilizar para transformar de una unidad a otra unidad? Factor de conversión, lo que acabo de enseñarles. O les pongo otro ejemplo. Hay algo que se llama fuerza en física. ¿Qué es la fuerza? No les voy a explicar qué es la fuerza, pero la unidad de medida es el newton. Es un newton. Pero también hay otra unidad de medida que se llama dina. Entonces, todas estas cosas las vamos a utilizar en el factor de conversión, en lo que acabamos de ver. ¿Sí? Les voy a dejar una pequeña tarea de esto. Vamos a transformar. Primero, 14 horas a segundos. Vamos a transformar 3,7 kilómetros a metros. Y por último vamos a transformar 300 kilómetros sobre horas a metros sobre segundos. ¿Ya? Esas son las que vamos a utilizar. Eso ya les dejo para que ustedes puedan hacer en sus casas. ¿Ya? Perfecto. Ahora sí vamos a centrarnos al tema neto del día de hoy. Pongan por favor como título M, así, M.R.U. ¿Ya?
Así. Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué es el movimiento rectilíneo uniforme? Como les dije en la clase anterior, vamos a trabajar mucho con el tema de cinemática, ¿ya? Que es la parte de la mecánica que estudia el cómo los objetos se mueven, ya el movimiento de los objetos. Entonces, lo más básico para este tema es el movimiento rectilíneo uniforme. También vamos a tener algo que se va a llamar movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. También. Y también vamos a tener el movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado o retardado. Pero eso es después. Vamos con lo que nos toca el día de hoy. Les decía yo antes que nosotros tenemos un punto A y un punto B. ¿Se acuerdan que les dije eso? Y hay una distancia entre el punto A y el punto B. ¿Cierto? Entonces, el movimiento rectilíneo uniforme estudia lo siguiente. Vamos a tomar este ejemplo, ¿ya? Vamos a decir que la distancia entre el punto A y el punto B son de 2 kilómetros. Vamos a decir que el vehículo que se está moviendo a una velocidad constante de 15 kilómetros cada hora. Y mi pregunta es, ¿cuánto tiempo le tomará ir desde el punto A hasta el punto B? Si sabemos que desde el punto A hasta el punto B hay 2 kilómetros y que la velocidad con la que se está moviendo el vehículo es de 15 kilómetros por hora. ¿Me explico? Imagínense más o menos así. ¿Qué tiempo me tomará a mí ir de aquí al Carmen, suponiendo que la carretera es recta? Si voy a una velocidad constante de tantos kilómetros por hora y sé que desde aquí hasta el Carmen hay 40 kilómetros. ¿Cuánto tiempo me tomará ir desde este punto hasta el punto de allá? Otra. ¿Qué distancia podré recorrer? Vamos a hacer otro aquí al lado. Voy a poner A. Nuevamente voy a poner B. ¿Sí? Yo no sé cuál es la distancia que puedo recorrer si logro ir a una velocidad de 25 kilómetros por hora y me demoro en tiempo, lo siento, 5 minutos. ¿Sí? ¿Qué distancia voy a recorrer? ¿Ya? O la que es más chévere, que es la que más utilizamos, es la siguiente. Si hay una distancia, vamos a suponer que voy a recorrer, esta aquí la vamos a hacer más real, ¿ya? Yo voy a recorrer 25 kilómetros. 25 kilómetros. Perdón, lo siento. Desde el punto A hasta el punto B. Y me quiero demorar, este es el que más utilizamos. Me quiero demorar 10 minutos, porque voy tarde, voy atrasado al trabajo. ¿Verdad? ¿Quién llegó tarde alguna vez? ¿Quién no llegó tarde alguna vez al colegio? Velocidad. Quiero saber a qué velocidad tengo que ir. ¿Para qué? Para recorrer 25 kilómetros en 10 minutos. Y eso nos va a llevar a otro concepto que vamos a entender, que es inversa y directamente proporcional. ¿Se acuerdan que eso también vimos en séptimo grado?
que era directamente proporcional y que era inversamente proporcional, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? Directamente proporcional era que al aumentar una magnitud, la otra magnitud también aumentaba, ¿se acuerdan? E inversamente proporcional era que al disminuir una magnitud, la otra magnitud aumentaba, ¿se acuerdan? Eso vimos en séptimo grado. Bien. Vamos a hacer los ejercicios. Primero, la fórmula que vamos a utilizar para este tipo de elementos es la siguiente. ¿Ya? La distancia es, la voy a hacer acá a un lado, ¿ya? Voy a poner en grande. Velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Así. Esa es la fórmula para velocidad. Si yo quiero cambiar de fórmula, yo puedo decir que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, ¿verdad? Y también yo puedo decir que el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. Tengo tres ecuaciones. La ecuación de, lo siento, la ecuación de velocidad, la ecuación de distancia y la ecuación de tiempo. Cada una de estas va a servir para utilizarla acá. Aquí, ¿qué necesito encontrar en el primer ejercicio que hicimos? ¿Qué deseo encontrar? Nadie. En el primero que hicimos. Aquí, ¿qué deseo encontrar? El tiempo. Tiempo. El tiempo. Ya tengo la velocidad y la distancia. Entonces, lo primero que vamos a hacer en un ejercicio es poner los datos. Voy a empezar. Velocidad, distancia, tiempo. La velocidad me dice aquí que es ¿cuánto? 15 kilómetros sobre horas. La distancia me dice que es 2 kilómetros. Y el tiempo desconozco. Voy a poner aquí un puntito así. Luego yo voy a poner a lo que se llama aquí fórmula. Así van a ser los ejercicios, verán. Siempre van a ser así. La fórmula que voy a utilizar es que el tiempo va a ser igual a ¿qué? A la distancia sobre la velocidad. Entonces yo debería dividir la distancia sobre la velocidad. ¿Cuál es la distancia, Doménica, para este caso? 2 kilómetros. No es 2 kilómetros. ¿Cuál es la distancia, Steven? Tranquila, Doménica, ya le explico por qué no es 2. ¿15? No, ya los hice dudar, ¿verdad? ¿Por qué no es 2? Porque no es 2 kilómetros. ¿Qué les acabé de enseñar? ¿Qué les acabé de enseñar? Que nosotros no trabajamos en esa unidad de medida. Eso es importantísimo en la física, importantísimo. Si usted los resultados, yo siempre voy a revisar en el sistema internacional de medida. Si usted me pone otra unidad de medida, aún cuando el ejercicio esté bien, tiene 0. ¿Ya? Ojo con ese caso. Entonces, primero hay que aplicar factor de conversión y transformar. Vamos acá. Voy a poner 15 kilómetros por los 100. Vamos a empezar por la velocidad. ¿Ya? 15 kilómetros sobre horas. Multiplico por ¿qué? Multiplico por 1000 metros. Es 1 kilómetro, ¿cierto? Y esto multiplico por 1 hora.
sobre 3.600 segundos. Esto nos va a dar igual a 15.000 dividido para 3.600, ¿verdad? Ya ustedes ya son pymes. ¿Cuánto nos da? 4,16. Vamos a ponerle 4,2 redondeado. Metros sobre segundos. Significa que mi velocidad, la voy a poner acá en un color verde para que lo vean, es de 4,2 metros sobre segundos. Esto es fácil, no tengo que hacerle conversión de medida. Ya mentalmente hay que hacerlo. ¿Cuánto es, Paula? 2 kilómetros a metro. 2.000 metros. 2.000 metros. Ya con estos datos, recién puedo yo venir a trabajar acá y decir, a ver, la distancia que tengo es 2.000, ¿verdad? 2.000 metros sobre el valor de la velocidad. ¿Cuál es la velocidad? 4,2 metros sobre segundos, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Entonces, el tiempo va a ser igual, por favor, ¿cuánto es 2.000 dividido para 4,2? 476 segundos. ¿Por qué? Porque aquí el metro con el metro se van, ¿verdad? Ahora, para esta sección quiero que entendamos algo. Miren, en realidad yo tengo aquí metros sobre 1 sobre metros sobre segundos. ¿Sí? Entonces yo aplico aquí, esto es solo para que entiendan la unidad. Yo aplico aquí y voy a tener metros por segundos, así, ¿verdad? Sobre 1 por metros, metros. Aquí, metros por segundo sobre 1 por metros, metro. ¿Sí? Método de Lorentz. Y aquí simplifico y me queda solo la S de segundos. Ojo, no confundirse en esa parte, ¿ya? No confundirse en esa parte. Entonces, ¿cuántos segundos le va a tocar a el móvil o a ese vehículo moverse por ese sector? 476 segundos. ¿Ya? Vuélvanse a conectar, por favor. Se terminó la clase. Vuélvanse a conectar.